La manera en que la sociología latinoamericana pueda volar sola es precisamente actuando de manera radical y tajante con la idea de una ruptura estructural y epistemológica con la sociología clásica y eurocéntrica, por supuesto, que únicamente valían las teorías y los conocimientos institucionalizados, obviando una gama de conocimientos populares, diversos y imperantes para realmente entender a la América Latina. Para decir esto, es necesario fundamentarnos sobre nociones que compartimos con figuras del pensamiento latinoamericano como Alfredo Caldera, quien dice precisamente que la contradicción entre el conocimiento universitario y la experiencia social real ha sido persistente. La universidad, influida por el pensamiento colonial, muchas veces ha preferido reproducir teorías ajenas en lugar de crear pensamiento propio, negando así el valor de las epistemologías populares, afro, indígenas o campesinas que emergen del desdolor y la lucha. Además, la experiencia de autores como Walter Roney refuerza la idea de que la sociología latinoamericana debe recuperar su vínculo con la lucha de clase, la raza, el género y el territorio, y que no basta con adoptar retóricamente el desarrollo. Se necesita una teoría crítica decolonial que entienda la desigualdad estructural como resultado histórico del colonialismo y del capitalismo globalizado. Como diría Orlando Falsborda, es momento de empezar a pensar con cabeza propia y de que la sociología deje de explicar desde afuera y comience a construir desde adentro. Soy Alirio Valencia. Crecí en un municipio donde la universidad era una idea muy lejana, casi imposible. Ahora estoy aquí, sentado en un salón de clase, escuchando nombres de autores europeos que explican mi supuesta realidad, pero que nunca ellos la vivieron. Aquí aprendí que la sociología vino de muy lejos, que se instaló en América Latina con idea prestada. Como dice el autor Eduardo Debes Valdés, fue un conocimiento pensado desde afuera y muchas veces para otros. Hola, mi nombre es Camila, estudiante de sociología. Cuando leí a Debes Valdés y vi que Consta Pinto decía que el desarrollo es el gran tema de la sociología, entendí muchas cosas. En mi barrio, ese desarrollo ha significado desplazamientos y promesas vacías. Por eso, para mí, estudiar sociología es aprender a mirar el desarrollo desde abajo, desde quienes no suelen tener voz. Yo soy Joaquín Ocampo y personalmente he tenido que vivir los vestigios de la exorbitante influencia de las teorías europeas y coloniales en algunas de las cátedras que he visto a lo largo de la carrera. Básicamente esto por la proliferación de frases como los esclavos africanos, entendiendo que lo correcto es decir los africanos esclavizados, o la esclavitud en la época de la colonia, cuando lo ideal es decir la esclavización en la época de la colonia, ya que esos fueron procesos obviamente no naturales, sino impuestos por la fuerza. Esta deconstrucción y reconstrucción de términos y teorías son propias de las comunidades y obedece precisamente a la idea de Falsborda de empezar a pensar con cabeza propia y a construir desde adentro. Pero también descubrí otras formas de pensamiento epistemológico en los círculos de pensamiento que organizamos con mis compañeros afro. Encontramos a Orlando Falsborda y a Walter Roney, a nuestro consejo estudiantil afro, sabedores, y aprendimos que nuestra historia también es teoría, que nuestra lucha también es conocimiento. El aula no puede seguir siendo un espacio de repetición colonial. Nosotros no solo vivimos la desigualdad, la discriminación y el racismo estructural, también lo interpretamos y lo combatimos. Me hablan del desarrollo como una meta, pero como dice Debes Valdés, también es una preocupación central de nuestra ciencia social. Para nosotros, los estudiantes afro, es más que un concepto, es una lucha por un desarrollo que no borre nuestra historia, sino que la reconozca. Además, como estudiante de sociología y líder del movimiento afroestudiantil en la Universidad del Tolima, hemos promulgado, junto con mis compañeros y compañeras, la reproducción y reconstrucción de la historia elitista, supuestamente altruista y conveniente
que siempre han contado desde la academia frente a la abolición de la esclavización en Colombia, justamente desde el punto de vista cronológicamente relacional al contexto de la época y los procesos libertarios ya adelantados por las y los africanos esclavizados de entonces. Entendí que no basta con estudiar sociología, hay que infringirla si repite el servilismo. Como decía Orlando Fassborda, hay que pensar con cabeza propia. Cuando empecé a estudiar sociología sentí que algo no encajaba. En las aulas hablamos de teorías, pero en mi comunidad la realidad gritaba otras cosas. Como lo dijo Caldera, hay un divorcio entre el conocimiento universitario y la experiencia social. Y a veces siento que esa sociología que estudio, tan ordenada y académica, se olvida de las prácticas vivas que hacemos en comunidad, en los círculos de mujeres y hombres afro, en la lucha por el territorio. Yo no quiero quedarme solo con la teoría, yo quiero que la sociología también camine con nosotros, en la calle, en la vereda, en la palabra compartida. Asimismo, siempre en pie de lucha, resistimos contra la instrumentalización y la folclorización de lo negro, lo afrocolombiano, lo raizal y lo palenquero, resignificando lo que es ser negro. ¿Y qué es lo negro? Que usualmente es asociado con lo malo y lo negativo. Para esto, hemos apelado a la pedagogía y a la educación étnica popular, donde resaltamos la importancia de autores afrodescendientes como Manuel Zapata Olivella, Edna Liliana Valencia y la influencia de sabedoras ancestrales como Nidia Góngora. Quiero una universidad que me nombre y que nombre a los pueblos afro, que entienda que mi voz es histórica y que desde mi lugar también se puede construir conocimiento con autores negros y negras, no desde una mirada colonial, sino decolonial. A continuación, le presentaremos la entrevista de un estudiante afro en la Universidad del Tolima. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, yo me llamo Emanuel Hurtado, ¿Qué carrera está cursando? Ingeniería Forestal. Bueno, a partir de su experiencia académica, desde su carrera, ¿le han impartido autores negros y negras? Bueno, digamos que como tal una lección académica o una clase no he recibido directamente, pero sí conozco a un autor, de hecho es el del Pacífico colombiano. El profe sé que es un autor importante en lo que podemos denominar en los ecosistemas de manglares del Pacífico. Pero tener la experiencia de que algún profesor afro me haya dictado una cátedra, no, o un autor me haya dictado una cátedra, no. Y como cierre final, podemos decir que la sociología no debe seguir explicando desde el silencio de los archivos coloniales, sino escuchando el grito vivo de los territorios, pensar con cabeza propia y hablar con voz ancestral.